El café de Diario 55, siempre el lunes iniciamos con una figura importante y hoy nos place porque es colega nuestro de Santiago y ocupa una posición en el Palacio Presidencial. Es el director de medios de la presidencia, periodista, comunicador, exobolista. Vamos, Federico Reynoso. te ponché 2 o 3 veces. ¿A quién? Pero con esa cosita que tú tirabas, con esa cosita, Esa cubierta para afuera, te hacía daño. Esa cubierta para afuera, Fran, te hacía daño. Bienvenido, Saludos, Lenin. ¿Cómo está todo, ¿Cómo Federico? están ustedes? Para mí es un Estamos placer. bien, gracias a Dios. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno que Fran mencione esos momentos cuando jugábamos Sí, hombre. ahí en el sindicato de periodistas. Se entretenía uno, pasaba un sábado excelente. Tú eras muy gremialista y Sí, muy identificado. sí, y el deporte une mucho. Bueno, así es, a sus órdenes. Así es. Bueno, ha habido mucho movimiento de gobierno por Santiago en estos días e inclusive de la parte que tiene que ver con estrategia comunicacional. Hasta semanal hubo aquí en Santiago. Sí, particularmente, tú sabes que esos movimientos, esos cambios son normales en los gobiernos y el presidente en la parte comunicacional está don Félix Reina como director del DIECOM y Alberto Caminero está en la dirección de prensa de la presidencia. ¿Qué deberíamos esperar a nivel de cambio con esta rotación en lo que tiene que ver con la comunicación de gobierno? Mira, yo creo que la comunicación se va a mejorar. No era que no estaba bien, pero se va a mejorar porque Félix Reina y Caminero son 2 comunicadores ligados al ejercicio del periodismo. Félix Reina fue director de prensa cuando existía el Canal 7 Cibao, no, el Canal 7. Sí, de Raitel. Félix Reina particularmente ha estado ligado a lo que es el periodismo antiguo, igual que Caminero ahora, que antes de ir aquí era el director de los medios de Telemicro, y particularmente hay una visión clara de lo que en estos 2 años y algo que le queda al presidente de la República, de fortalecer esa parte comunicacional. Y una relación mucho más estrecha, más cercana estrecha, con los comunicadores. Sí, también, ¿no? Y se ha mandado el mensaje de unidad. Tuve a Caminero, a Abel, a Félix, junto en la visita del presidente, en todas las actividades, los que están mandando un mensaje de unidad para particularmente hacer una buena comunicación en beneficio del gobierno. Como que a Homero era más difícil llegarle. Era un poquito más difícil porque Homero sí ejerció el periodismo en el canal después de 7, Sí. pero no Antena Latina. No tan ligado a los periodistas y a los medios como es Félix y Caminero particularmente. Se ha criticado la manera en que el gobierno ha estado distribuyendo los fondos con fines de publicidad. Se ha hablado incluso de sectarismo o de grupismo, en el que ciertos sectores pues son los que se favorecen, y sabemos que como política de Estado, los fondos destinados a la publicidad deberían repartirse de manera más equitativa, de modo que puedan ayudar también a la subsistencia de medios como parte del sistema democrático. Mira, yo creo en los medios tradicionales y ya en los medios generalizados. Ya yo creo que no hay un medio que no se vea a nivel nacional e internacional, cualquier medio de comunicación. Sí, yo siempre he estado de acuerdo con que se designe más presupuesto a las provincias, porque en las provincias nosotros somos localistas, nacionalistas e internacionales. No, primero, cualquier canal de eso de cable, de esos municipios, tú ves que los canales locales se ven más que los nacionales. Entonces, por eso yo, como director de medios locales, yo siempre he abogado, he propugnado, porque a las provincias, a esos medios de las provincias, se les llegue presupuesto. Sin embargo, a través de Félix Reina, de Árchiva, Daniel García Árchiva,
bajaba a las provincias, no la cantidad tal vez que se esperaba de las 31 provincias, y yo sé que Homero se centralizó más en lo que es la capital, el Distrito Nacional, pero yo siempre he abogado, porque a las provincias se baje, porque en las provincias es donde el gobierno más invierte, donde hay más informaciones gubernamentales. Y siempre he abogado y que sea distribuido equitativamente a cada uno de los medios. Aquí hay canales prácticamente que necesitan, y como el gobierno tiene esa responsabilidad democrática de colocarle a cada uno, pues, aunque el presupuesto designado para publicidad no es suficiente para ponerle a todos los medios que existen en el país, más de 2.672 medios de comunicación, pero yo creo en la equidad, en la distribución equitativa y que prácticamente esos medios puedan recibir. Es una forma de castigar ciertos medios y programas, el retirarle el auspicio. Tú sabes lo que se produce en estos países subdesarrollados. Se pudiera colocar la publicidad por el rating, eso es lo que yo creo, pero hay algunos compromisos que tal vez el gobierno tiene, que tal vez tiene alguna persona, y colocan así de esa manera. Yo creo en el rating, o sea, el programa que tenga rating, que debe colocársele, y no descuidar tampoco otro programa que también necesita, porque es el papel del gobierno dominicano, de la democracia, de la equidad particularmente. Pero el meollo del asunto es que no se toma en cuenta la importancia del medio y la influencia que este pueda tener. Aquí existen los grupismos y esta es la crítica que se ha hecho muchas veces. Sí, tú sabes, por eso te digo, vivimos en un país subdesarrollado y alguna vez el amiguismo influye, pero yo creo que el compañerito. A partir de ahora, ustedes verán la distribución de la publicidad, porque Félix Reina tiene un concepto bien claro, y el propio Caminero, de los medios de comunicación, además que los conocen. Y es que está consciente, que los conocen. El Estado es que está solventando ahora mismo los medios de comunicación. Sí. Hay una crisis. Una crisis tremenda que los empresarios casi no están colocando, y algunas veces te colocan en un programa que tú tienes, Frank, como tú lo tienes, y dicen, deja colocarte esta publicidad para ayudarte. No es que sus productos se van a vender, se van a publicitar, sino déjame ayudar a Fran, déjame ponerle una publicidad por 3 meses. Y esos son los empresarios, que todavía no tienen una formación amplia de la necesidad, de la importancia que tiene la publicidad para su propia empresa. Entonces eso se produce así. El gobierno te coloca aquí 3 meses, se mueve allí, se mueve allí, se mueve aquí, que debe ser lo real. Estuvo este fin de semana el presidente del Partido de la Liberación Dominicana por Santiago, y dicen los principales representantes de ese partido que estamos ante un gobierno fallido, que al presidente Abinader se le ha olvidado cómo se hacen los cálculos de la deuda externa, y que realmente este gobierno ha endeudado como ningún otro a este país. Mira, particularmente ese es el papel de la oposición, porque nosotros cuando estábamos en la oposición hacíamos nuestra oposición, ese es el papel de la oposición, de confundir a la población. Y el presidente en una semana lo dijo claro, parte de esos préstamos se han ido a pagar intereses de esa deuda. Recuérdate que los gobiernos del PLD dejaron esa deuda externa de más de 30.000 millones de dólares y no tuvieron pandemia, no vivieron la guerra Rusia-Ucrania y un sinnúmero de cosas que se dan en la sociedad. Y particularmente los gastos de la República Dominicana. Recuérdate que para el año 2020 la economía descreció 0.7. Tuvimos una pandemia que había que comprar PCR, que había que comprar la vacuna, que había que comprar un sinnúmero de cosas que no vivieron el gobierno del PLD. Y dejaron una deuda que la asumieron en 5.000 millones y la dejaron en 30.000 millones y algo. Las declaraciones de Danilo particularmente es populista, es de la oposición, que es normal, y no hay una persona que haya manejado la economía de este país mejor que el presidente Luis Abinader.
un economista preparado, un economista estudiado, y prácticamente yo he dicho que la oposición en estos países subdesarrollados no ven el país, lo que ven es de ellos estar en el poder. Y te pongo, por ejemplo, aquí del 2017, de 2012, que fue la última reforma fiscal que se hizo, se necesita una reforma fiscal. Y la misma oposición dice que se necesita una reforma fiscal, pero cuando se presenta ellos la torpedean para que no pase. Porque no ha sido consensuada. Entonces, sí, por eso. Es lo que pretende Magín Díaz ahora. Sí, que yo creo este país necesita una reforma fiscal. Ahora, el presidente ha dicho que no va a presentar un proyecto de reforma fiscal, al menos que no haya un consenso como tú Pero planteas. Ha habido un acercamiento de Magín con ese propósito, con los empresarios y ciertos sectores. Yo estoy de acuerdo de que haya un consenso en la población entera y que se discuta, antes de mandarse al Congreso, que se discuta en el Consejo Económico para que se lleve una propuesta ya consensuada. Porque vamos a pensar en el país, no pensemos de que la oposición tiene que hacer todo lo posible y hacer la vida imposible al gobierno para ellos poder subir. O sea, vamos a pensar en el país, el futuro del país, que necesita una reforma fiscal inmediatamente. La reforma fiscal que no pasó, habían alrededor de 200 mil millones de pesos que se iban a diferentes renglones, sectores, para el desarrollo mismo de la nación. Pero no pasó y, de todo modo, la economía de la República Dominicana está creciendo. Pero está creciendo, ciertamente, si la comparamos con el año o con los años anteriores. Este es el peor año de los últimos 3. Estamos hablando de que el crecimiento que tendría es de aproximadamente un 3%. Y nosotros, históricamente, si sacamos los años de la pandemia, estamos creciendo históricamente en las últimas décadas por encima de los 5 puntos. En el 2022, recuérdate que creció 2.6. No, si sacamos los 2 años, digamos, la pandemia, 2021. No, pero en el 2021 creció bien. En el 2021 creció 11.3. Bueno, pero con comparación al 20. No, lo que yo te estoy diciendo es, y siempre he dicho que no soy economista, pero ese crecimiento de 2021 se debió en que en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos le entregaba a familias de 5, 3 muchachos, le entregaba, y entonces ¿qué hicieron los dominicanos? Que mandaban la remesa, y por eso la economía creció. Entonces, en el 22, ya cuando se quitó eso, creció 2.6. ¿Pero qué está pasando ahora? Si lo comparamos con el año pasado, el año anterior, el crecimiento proyectado es menor. Sí, y el presidente, en una semanal de hace 3 semanas, él era quien confirmaba que había una especie de recesión. Sí, es cierto. La economía y el mismo fondo, el Fondo Internacional, el mismo Banco Mundial, habían predicho que la economía iba a crecer de 4.5 a 5 puntos, pero ahora posiblemente crezca de 2.5 a 3, como tú lo confirmas. Entonces eso no es solo la República Dominicana, eso es un problema mundial. Es un problema que en todos los países del mundo se da. ¿Pero a razón de qué? República Dominicana es fruto de todavía de recesión de la misma pandemia. Porque, Federico, de la pandemia. No, yo digo del mundo, en el mundo, porque vamos a suponer, terminó la pandemia y en el 2022 vino la guerra Rusia-Ucrania. Los países que no producen petróleo tienen problemas. Pero es que en el 23 ya no nos estaba afectando. Sí, un crecimiento era el estándar, ni el año pasado tampoco. No es solo la República Dominicana, búscate la estadística de cada uno de los países. Y República Dominicana va a ser uno de América Latina, de donde va a crecer más la economía. Sí, pero el año pasado estábamos mejor, y el antepasado también. Cuando vemos el standing, tú vas a ver que países como Argentina, como Costa Rica, que no tenían un crecimiento económico mayor que el nuestro, ahora lo están teniendo. Panamá igual. Nosotros bajamos varios niveles en esa tabla. ¿Qué estamos bajando? Está bajando un punto. ¿Y qué se produce? Podría haberse una recesión, podría haberse el problema que te digo de que se necesita una reforma fiscal. Entonces, si a pesar de todas esas condiciones la economía está creciendo, es positivo. La gente dice que no hay cuarto, Federico. Bueno, es solo un decir. Eso es solo un decir. La gente dice que no hay cuarto, eso siempre se ha dicho. Eso siempre se ha dicho, y en todos los gobiernos, que no hay dinero, que no hay circulante. Sí, seguro, eso es un decir, pero sí hay. Seguro. Si tú analizas los numeritos, lo que ha pasado con la economía desde que el presidente Luis Abinader entró ahí, ha sido excelente.
Ha sido un desarrollo extraordinario, particularmente. Y vamos a brindar Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, a nuestro amigo Reynoso Benzán, Federico. Sí, Café gracias. Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Gracias, Xiomara. En estas presentaciones, salud. El taparroja, que es el tradicional, y el verde, que es el descafeinado. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Mire, Federico, parece que se ha acabado el sortilegio, la luna de miel entre sectores populares y el gobierno dominicano, porque hoy en Navarrete hay un paro de 48 horas. Las organizaciones populares están también convocando para este fin de mes, y esto sin lugar a dudas que afecta bastante al gobierno que esté de turno cuando hay este tipo de manifestación por la población, porque es una reacción a malestares, a las cosas que entienden no están marchando bien. Sí, mira, los grupos populares, muchos duraron para salir, 5 años que no salían a la calle, cuando su misión es protestar. Si tú buscas las reivindicaciones que te pueden presentar los movimientos populares, hay 15, vamos a suponer, 15 demandas, y si no se resuelve esa demanda, la huelga va. Entonces, de esas 15 demandas, hay posiblemente 12 que no hay posibilidad de cumplirse. O sea, que es difícil negociar con los organizadores, porque ese es su papel, esa es su misión. Y en todos los gobiernos, los movimientos populares han tenido su participación. Y es cierto, en Navarrete, que se conoce su popularidad de los movimientos populares, de la convocatoria, porque ahí hay que cerrar obligado por el problema de la agresión que se produce. Sin embargo, el gobierno y la ministra de Interior y Policía ha dicho que va a garantizar la paz en esos lugares. No es por primera vez que se produce en Navarrete, lo que es Navarrete, Licey, Salcedo, San Francisco. Yo que te digo que ejercí el periodismo por mucho tiempo y que era especialista cubriendo ese tipo de actividades, es normal. Y esa convocatoria que han hecho, pues se va a desarrollar dentro de la tranquilidad. Aquí la Constitución dice que usted se permite que usted proteste pacíficamente, y yo sé que no va a pasar nada, y eso es normal en esos movimientos populares. Pero esto no es una cosa exclusiva de Navarrete, lo de hoy sí, pero ya hay un llamado para final de este mes, bueno, para la semana próxima hay un llamado a marcha, y para final de mes un llamado a huelga, marcha nacional la semana próxima, llamado a huelga en las 14 provincias a final de este mes. Es decir, no es una cosa exclusiva de Navarrete, y dicen los líderes y voceros de esos movimientos populares que en los primeros 5 años, no, los primeros 4 años, era un nuevo gobierno y había que darle espacio para que pudieran desarrollarse, y que el pliego de exigencias que ellos están presentando hoy es prácticamente el mismo que presentaron hace 2 o 3 años atrás, porque no se les ha cumplido casi en nada, a excepción de algunas de las exigencias de Navarrete. Mira, es lo que han dicho. Si tú te pones y haces un proceso investigativo de las huelgas que le han hecho a los diferentes gobiernos, son incontables. O sea, de los movimientos populares, son incontables. Lo que quiere decir que en el primer periodo de 4 años no protestaron porque sus problemas fueron resolviéndose, por lo menos la demanda comunitaria. Eso no es lo que ellos dicen, ¿no? Bueno, eso ellos dicen, ustedes resumieron el gobierno en medio de una crisis, y esos 2 primeros años prácticamente ni lo consideraron. Pero tú te buscas, vamos a suponer, en el 96, en el 2000, en el 2008, ¿cuántas protestas pudieron haberse hecho en el primer año de gobierno de cualquiera de esos presidentes? Sin embargo, 5 años después, van a salir los movimientos populares porque, sinceramente, se han estado resolviendo los problemas, pero no la demanda que piden. 15 demandas donde hay 12 que no hay posibilidad de cumplirse. Y el gobierno ha hecho inversiones. Mira, este es el único gobierno que ha hecho inversiones en las provincias, en los municipios. Por lo menos Navarrete le está construyendo una circunvalación, oye, para que tú sepas, Lenny, una circunvalación
y se le está construyendo un acueducto que va por más de 1.000 millones de pesos. Entonces, ¿Esa circunvalación le conviene a Navarrete como municipio? bueno, le conviene al país porque, ¿qué es lo que queremos? Descongestionar un poco el centro. Por lo menos, si tú vas a la línea noroeste, pasar por el corazón de Navarrete, tú durante 45 minutos. Sin embargo, esa circunvalación que va a salir al cruce de Esperanza te va a resolver un problema del propio Navarrete. Entonces, hay una inversión extraordinaria en el propio Navarrete. Pero no solo en el municipio de Navarrete, Lenin, eso es en el país entero. En este momento, Fran, el gobierno está invirtiendo más de 753.000 millones de pesos en 2.204 obras a nivel nacional. ¿Por qué los movimientos populares no habían hecho huelga al presidente? Porque el presidente se ha preocupado por las provincias y lo dijo en campaña, que iba a devolverle a cada provincia lo que aportan al Producto Interno Bruto. Esos 753.000 millones de pesos que están incluidos en esas 2.204 obras, la provincia de Santo Domingo, que es la provincia más amplia territorialmente y además con más habitantes, pasa de los 3 millones de habitantes, hay una inversión de más de 1.060 millones de pesos en 257 obras. En el Distrito Nacional hay alrededor de 140 obras y hay una inversión de más de 83.000 millones de pesos. En Santiago, que es la segunda provincia donde más se ha invertido, que ustedes han podido notar, han podido verla, esas inversiones, esas obras, hay una inversión de más de 1.221 millones de pesos en 221 obras. Y ahí ya ustedes pueden ver en lo que... 221 obras. 221 obras. ¿Aquí en Santiago? Sí, en su totalidad. Lo que pasa ¿En la provincia? En la provincia entera. Lo que tú puedes observar, y te menciono alguna de ellas, por lo menos el teleférico, si hablamos de transporte, teleférico, que ya está funcionando, más de 6.000 millones de pesos en su primera etapa, su central está aquí en La Carrera y tiene 4 paradas, una en el Puente Manuel Patiño, una en Bellavista y una en la Yagüita de Pastor. Esa es la primera etapa. La segunda etapa iría una a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de allá iría una a Pekín. Para conectarse con el monorriel. Con la parte sur. Y el monorriel, que posiblemente lo tenemos a principio de año funcionando, su primera etapa, que viene desde Santiago Oeste y termina en la misma parada de Pekín, junto con el teleférico. Y esa primera etapa prácticamente inicia allá. Hay una parada en la Zona Franca, hay 2 paradas en Santiago Oeste, hay una en el Palacio de Justicia, hay una en el Estadio Cibao, y la central va a estar aquí mismo, ahí en La Carrera, 33.000 millones de pesos invertidos. Pero además hay 39 guaguas de la ONSA que cogen 50 pasajeros que te va a mover todo eso. Yo no sé si ustedes escucharon que a partir de diciembre los usuarios van a montarse tanto en el teleférico, pero eso es la capital. En la capital, pero ya cuando el monorriel esté funcionando aquí también, porque se va a mantener un sistema integrado. Con un solo pasaje integrado, así como tú dices. Entonces, agua, en relación a agua, Santiago, la inversión es cuantiosa. Está el saneamiento del arroyo Gurabo, que ya la primera etapa se inauguró, la segunda etapa, y la tercera etapa vamos en camino en terminación, que ahí fue donde se hizo recientemente la semanal del presidente de la República. Hay una inversión con todo, porque al principio se tenía pensado sanear una primera etapa, o sea, una parte donde entraba el río, y el presidente decidió que se saneara el arroyo completo, hasta Gurabo, y eso, la inversión va a subir un poquito más. Con relación a acueducto, está el acueducto de Navarrete, con más de 1.000 millones de pesos. Está el acueducto de Baitoa, Tavera, que 900 y pico millones de pesos. Y está la ampliación del acueducto de San José de las Matas, que está también por encima de 900 millones de pesos. Eso es con relación a agua, que el presidente
particularmente ha invertido en esta ciudad de Santiago. En vivienda, Fran, en Alto de Yaque hay 1.200 viviendas, que es para los desalojados, particularmente del Arroyo de Gurabo. Yo siempre me paro un poquito en el Arroyo de Gurabo, porque yo viví, palpé bien cuando, antes de empezar ese proceso. Ahí había dos problemas, tenían los que vivían ahí. Primero, cuando llovía, se le iban todos sus ajuares y su casita. Y cuando no llovía, entonces estaba la contaminación de los que residen ahí. Y esa es una de las obras extraordinarias que hay que mencionar aquí en Santiago. Entonces, 1.200 viviendas en Alto de Yaque, con una inversión de más de 2.700 millones de pesos. El otro proyecto de Los Salados, que hay 1.500 millones de pesos de inversión, con 864 viviendas. Y el tercer proyecto es el de La Barranquita, con 144 viviendas y una inversión de 313 millones de pesos. Todas esas inversiones no es solo en Santiago, no es solo en la capital, en el distrito, no es solo en la provincia de Santo Domingo, sino en todo el territorio nacional. En la provincia que tal vez menos se haya invertido está por encima de los 3.000 millones de pesos. Por eso es que los movimientos populares estaban dormidos. Estaban dormidos porque el presidente se ha preocupado por la provincia. Los gobiernos anteriores se centralizaban en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. El gobierno ha construido en toda la provincia del país y por eso tiene una inversión extraordinaria de 753.000 millones de pesos distribuido en el país entero, no solo en el Distrito Nacional ni la provincia de Santo Domingo. Federico, aquí en Santiago hay una inversión en el centro histórico que ha implicado la calle del Sol. Tenemos aproximadamente un mes con el tramo de la Sabana Larga hasta la Cuba cerrado. Son 2 cuadrantes. Está cerrado y no están trabajando. Tú, por tu posición, eres una de las personas más informadas de todo lo que está haciendo el gobierno en cualquier parte del país. ¿Por qué se tiene cerrada la calle del Sol hace un mes? Una arteria tan principal, tan importante, y más con todas las construcciones que están haciendo aquí, que complica el tráfico. ¿Por qué se tiene cerrado si no se está trabajando? La inversión en la parte, en el centro histórico que Santiago está haciendo, te incluye el Benito Monción. Ahí de noche tú vas a caminar. No se puede caminar. Bueno, escuché ahorita, pero eso hay que controlarlo si es verdad. Yo no lo he visto, pero si es verdad, el ayuntamiento yo sé que lo va a controlar. Tú estás dudando de mi palabra. No, jamás. La Benito Monción, que tú ves que tú caminas ahí de noche y crees que está en un país desarrollado. Está la remodelación del museo del Hotel Mercedes. Ustedes saben que el Hotel Mercedes fue un ícono de Santiago. Los que se casaban en la región del Cibao, de cualquier provincia, venían a pasar la luna de miel en el Hotel Mercedes, porque era el hotel de la región que brindaba todo eso. Hoy ahí tenemos museo, aquí la remodelación del Centro Cultural de Cilia Pepín, o sea, en el centro de la ciudad. La calle El Sol, esa parte ahí, Lenny, y voy a investigarlo, pero lo dudo de que esté paralizada. No estoy dudando de tu palabra. Federico, pero es que nosotros trabajamos aquí, Federico, todos los días. Voy a investigarlo porque hay que ver que los ingenieros contratistas, qué ha pasado, porque sinceramente la calle Sol, ese trabajo hay que agilizarlo porque es la calle principal de Santiago. Y por ahí transitan varias rutas, los carros privados, más aquí, el canal que queda frente a frente a la calle. Sí, nosotros no nos lo pueden contar. Federico, se informó cuando se hizo la rueda de prensa para cerrar el tramo que se iba a trabajar 3 turnos, 24 horas, para tenerlo listo el día 1 de diciembre. No han trabajado, no están trabajando. Cuando preguntamos la segunda semana por qué no estaban trabajando, nos dijeron que Corazán iba a hacer una intervención y estaban trabajando en la tubería. El lunes pasado tuvimos al director de Corazán y desmintió esa información. Nos dijo aquí que Corazán no está haciendo absolutamente nada. Entonces han dado información falsa
como excusa por la falta de trabajo. No, pero te prometo que te voy a investigar y con la empresa que está a cargo de la construcción y te daré la información del lugar. Pero no podemos dejar por alto la inversión que ha hecho el gobierno en Santiago en lo que es carreteras, calles y avenidas. La entrada de Santiago, que hay una inversión de 1.108 millones de pesos, es una entrada envidiable. Yo fui a Washington en una ocasión y la entrada de Washington está arrabalizada comparándola, que es la capital del mundo. Que es la capital del Federico, mundo. se pasa. Santiago sobrepasa. Entonces, pero además, la circunvalación, más de 1.000 millones de pesos. Tenemos que hablar de eso, Federico. Federico, dentro de los trabajos que se han anunciado está el del hospedaje Yaque. Y esto pertenecía a la alcaldía. Vimos en la semanal que el presidente se dio la palabra al alcalde y así, a grosso modo, dijo de las cosas que se iban a hacer, que se estaba en conversación con las familias que habitaban por ahí, pero me extrañó que parece ser que esta será una construcción, una remodelación de obras públicas, porque el director de Obras Públicas de Santiago es que está dando detalles de lo que se va a hacer ahí, no la alcaldía. Mira, hay un cruce ahí. Mira, no, el presidente, hay dos obras de importancia en Santiago que pertenecen a la alcaldía y el presidente ha aportado, ha intervenido. Y tú puedes ver que el presidente a la Liga Municipal Dominicana, yo creo que le ha entregado como más de 7.000 millones de pesos para aceras y contenedores de los alcaldes. Pero en Santiago está el edificio del Cuerpo de Bomberos, que lo empezó José Enrique Suez, creo que fue. Sí. Y la paralizaron hasta ya ahora que se anunció su apertura, una obra de vital importancia para Santiago, porque ya la parte donde están los bomberos ahí en la 30 de marzo, con 27 de febrero, es muy pequeña. Y yo creo que fue una necesidad de que se diera ya apertura a ese cuerpo de bomberos. Con relación al hospedaje, Fran, lo más importante es que el presidente aportó 600 millones de pesos para su remodelación. El hospedaje ha sido un foco de contaminación en toda la vida y sanear esa parte de Santiago, no importa que sea obra pública, no importa que sea el ayuntamiento, no importa que sea, lo importante es que eso se resuelva. Primero, que esté en el centro de la ciudad y las calles que salen, que tienen que salir a la Estrella Sadalá, no salen porque el mercado la congestiona, no puede salir. Y además, la organización que va a haber ahí va a ser de mucha importancia porque esa remodelación la necesitaba Santiago desde hace mucho tiempo y particularmente tal vez no sea necesariamente directo el ayuntamiento va a tener que ver en la montura, en la organización, pero si es otra institución constructora del gobierno, pues prácticamente no es mejor porque están los recursos que puedan faltar para resolver, porque el ayuntamiento no puede disponer recursos para ese tipo de construcción. Entonces, vamos a aportar, vamos a abogar para que esa obra se agilice lo más pronto posible, porque Santiago, el hospedaje Yaque está en el centro ya de la ciudad y hay que descongestionarlo. Volviendo al tema de las carreteras, Federico, la circunvalación norte fue, ustedes le llamaron reinauguración. Sí, fue una reestructuración que se hizo. Esos trabajos que hizo el gobierno de Abinader, su primera gestión con relación a la circunvalación norte, estuvieron más enfocados en terminar todas las salidas, que cuando el gobierno de Danilo la inauguró, prácticamente ninguna estaba hecha. Todas esas salidas están destruidas. Están destruidas, yo las uso todas, Federico. Tú sabes que yo soy de Villa González y me muevo por todos esos lados. Para salir a Los Cocos, para bajar a La Delgada, para bajar. Todas las salidas que ustedes construyeron están destruidas y se hicieron últimas. No, Lenny, vamos a salir después de aquí. Vamos a salir. Yo me muevo, oye, Lenny, yo me muevo en la circunvalación.
Yo me muevo en la circunvalación. Sí. La de Jacagua es la que más uso, porque cuando vengo a la capital, me voy por ahí y yo no veo... ¿Cómo está? Bueno. Yo no veo destrucción ahí. Tenía una reunión en Gurabo, que me invitó el alcalde, tenía mucho que no pasaba por ahí, y yo bajé para salir a la Luperón y no veo. Esa, sigue No, la próxima, oye, sigue la de los cocos, oye, sigue la de la delgada. Oye, la salida es... ¿Cuántos metros tú crees que hay ahí? En cada salida. No podría precisar. Algunos 100 metros. Probablemente. No es más grande de ahí. Probablemente. No están destruidas, Lenny. Te lo estoy diciendo porque yo paso, cuando yo vengo de la capital, por la circunvalación que me voy, y me salgo en la de Jacagua. En la de Jacagua. La de Jacagua, cuando, que le pertenece ya a la alcaldía, cuando tú topas allá, ahí parece que un vehículo chocó en la pared que está ahí y duró como una semana, pero como a la semana la remodelaron, la arreglaron y está lista. Pero el paso de la salida de la circunvalación a bajar, te pongo a la de los cocos, no tiene nada. Voy a grabar. A la Luperón, Federico, lo voy a grabar el fin de semana. Grábalo y mándalo. Lo voy a subir a mis redes, te voy a etiquetar Sí. con nombre y apellido. Sí. ¿Ves? Porque para ir a Villa González me queda muy cómodo conectarme por ahí, pero tengo que usar esa salida. Si tú vas a Villa González, no te va a salir a ninguna de esas. ¿Cómo? Me conviene irme por ahí ¿Por porque dónde? salgo a Palmar y ¿Por conecto por Palmar. Pero tú dices... La de la delgada es la que más Tú me dices conviene. saliendo la que va a los cocos. Pero voy a grabar la de los cocos, Ya voy la a de los grabar cocos. la de la delgada, Sí. de la delgada, para que veas el grado de destrucción que hay ahí. Oye, la de Tamboril, la de Gurabo, me va a grabar esas tres, la de Tamboril, la de Gurabo y la de los cocos, porque yo he salido recientemente y no he visto destrucción, Lenín. Oye, No, pero tranquilo. Tú me lo grabas y me lo mandas. Te lo entonces. voy a mandar. Me lo Ahí mandas. estará. Sí. Bueno, Federico, ¿en cuánto es que anda la inversión aquí en Santiago en total? 121.000, más de 121.000 millones. 121.000 millones. Sí, hay de inversión en Santiago en 221 obras, El en presidente- toda la provincia. El presidente en la semanal hablaba de que para Santiago y en cuanto a su gestión, algunas obras que iba a concluir, incluyendo el próximo año el Palacio Policial, con su sede aquí, Cibao Central, en Santiago. Pero aquí hay un tema también que debe ser tomado en consideración, prioritario diríamos nosotros, que es el asunto de los parqueos públicos, que tanto se anunció en campaña. En el 19 recordamos nosotros que el presidente Abinader anunciaba y destacaba de que Santiago necesitaba mínimo 3 parqueos aquí. Sí, Fran, en todas las ciudades del mundo hay déficit de parqueo. Vamos a poner, Estados Unidos, te pongo donde se mueven más los dominicanos, Manhattan. Personas en vehículo no van a Manhattan. O sea, al centro, a Stankwell. O sea, no van porque un parqueo te cuesta una hora $100. Entonces, hay escasez de parqueo en todas las ciudades grandes. Yo estoy de acuerdo, aquí hay que construir parqueo. Y no solo en Santiago, sino en esas ciudades que se han ido desarrollando, que poblacionalmente han crecido. Y estoy de acuerdo contigo, Fran, y eso se va a resolver. Ya el alcalde, junto con el gobierno central, están haciendo la gestión para empezar el inicio de algunos parqueos municipales que van a descongestionar el problema de los parqueos en la ciudad de Santiago. Y no es solo en Santiago, se necesita en Santiago, se necesita en el distrito, se necesita en la provincia. En todas las ciudades grandes se necesita parqueo. Pero sí te digo que ya el alcalde, junto con el gobierno, están visualizando dónde podrían construir parqueos municipales, porque es una necesidad para descongestionar el tránsito, porque la gente se parquea doble, tú ves, uno de este lado, otro de este lado, entonces el tránsito se hace más Se van lento. a pasar más- 8 años, se van a pasar 8 años identificando eso. No, 8 años, es que Ulises lo que tiene un año. Sí, pero Ulises, pero tiene más de 3 años hablándonos de que están identificando dónde Sí, hacer los pero parqueos. los lugares céntricos están un poco difíciles, pero hay lugares que ya lo han ubicado, y tú sabes, Frank, cuáles son esos lugares que lo han ubicado, pero no se ha llegado a acuerdos todavía para construirlo. Pero se ha hecho toda la diligencia, lo que pasa es que los lugares son escasos en el centro de la ciudad. Entonces se está buscando, se está negociando con alguna de las personas, pero hay ese interés, Frank, de que se resuelva ese problema de parqueo, y el síndico, Ulises Rodríguez, está haciendo la diligencia del lugar junto con el gobierno central, así como el presidente anunció que iba junto con el ayuntamiento a terminar el cuerpo de bomberos, que aportó
a sanear lo que es el hospedaje yaque, también ese es un problema municipal que está en carpeta para resolverse. Sí, pero son de las cosas que debieron tomarse en cuenta desde el mismo inicio que comenzaron a intervenir a Santiago. Una ciudad con pocas calles, un parque vehicular que ha crecido, tú lo sabes. Tenemos muchos vehículos hoy. Pero recuérdate, Frank, que el alcalde anterior, prácticamente el presidente en una ocasión le regaló una ambulancia y no la recibió, no la quiso. Tal vez ahorita, cuando el gobierno anunciara que iba a construir el parque, tal vez iba a decir que no. Es que no. Entonces, ese es lo Porque con Ulises se asume ahora, como obras públicas, Claro, la alcaldía claro, no puede claro. defender eso. Sí, con Ulises ahora, Frank, se va a resolver eso. Tú tenlo por seguro. Lenny, ténganlo por seguro que se va a resolver. Porque ya se están avanzando, van avanzadas las negociaciones entre el gobierno central y el ayuntamiento de Santiago. Federico, estarán ustedes ya el próximo año que viene por ahí en la lucha por buscar las direcciones provinciales y municipales dentro del partido. ¿Alguna pretensión por parte tuya de dirigir? Eres el secretario general en estos momentos. Sí, mira, el partido y ya la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional en Jarabacoa determinó que en el 26 va a haber proceso interno para la renovación de los organismos del partido con primaria cerrada, con el padrón cerrado, y para el 27 con primaria, con padrón cerrado también. Prácticamente el Partido Revolucionario Moderno en Santiago y a nivel nacional está dedicado a aplicar el programa de ratificación, verificación y afiliación del padrón del partido. ¿Qué se produce? En conjunto con la Junta Central Electoral, el partido tenía más de 3 millones de miembros que se habían inscrito en el partido, pero ahí se determinó junto con la Junta hacer una limpieza. Porque, ¿qué se produce? En el padrón de nosotros, miembros, también estaba en otro padrón, en otro partido, porque hay partidos que te cogen el padrón y te vacían. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? El partido ahora está aplicando ese programa que es digital completamente. O sea, nosotros quedamos con 1.222.000 de los 3 millones que hay. Nosotros estamos trabajando en la rectificación de esos que estaban inscritos, traerlo al partido, pero que no estén en otro partido. ¿Y cuáles quedaron del 1.122.000? Bueno, se votó en lo interno para los regidores, se votó para la alcaldía en febrero y se votó en mayo. El que dejó de votar en uno de esos procesos no está en el padrón. Entonces, podría haber votado en la primaria, pero no votó en febrero o no votó en mayo, queda fuera. Entonces, nosotros estamos en ese proceso que tenemos hasta el 7 de noviembre para nosotros reactivarlo. En Santiago, el padrón del partido, más de 126.000 y apenas quedaron 59.000. O sea, estamos recuperando esa persona que quedaron fuera e integrándolo al partido. El proceso, particularmente para el 26, que podría ser en septiembre, podría ser en octubre, que todavía no se ha determinado, el partido ya la comisión ejecutiva lo determinaría más adelante, pero nosotros estamos trabajando por ese programa para que esa renovación de los organismos, tanto provinciales, municipales, zonales, regionales, se hagan con un padrón como nosotros queremos. Ese es el trabajo, Frank, que el partido en el municipio está haciendo, yo como secretario general, Andrés como presidente, estamos trabajando para que recuperar esos miembros que quedaron fuera y lo estamos reintegrando de nuevo. Además, quedó fuera el que estaba en doble militancia o 3 militancias, porque aquí hubo partidos políticos que presentaron un padrón de 2 millones, cogieron el padrón de la Junta y ya tienen 2 millones, y eso entonces afectó muchísimo. Sin embargo... Más votantes que habitantes. Sí, así mismo es. Más miembros de los partidos políticos que votantes había. Entonces, el partido con una plataforma tecnológica moderna, estamos trabajando en esa parte. Si de ese 1.800.000 podríamos recuperar 1 millón o 1.200.000, que más o menos es la meta que vamos a lograr,
porque esta es la recuperación. Ya después que pase este proceso, entonces vienen ya los nuevos afiliados, que va a ser antes del proceso del 26. Si dices que para septiembre más o menos del año próximo sería esa gesta interna, menos de un año, ¿tienes aspiraciones a menos de un año de ese proceso? Mira, yo te digo que todo político tiene aspiraciones. Político que no tenga aspiraciones, prácticamente mejor que se quede en su casa. Entonces, ¿qué yo pienso? Yo a secretario general no voy a aspirar porque soy muy coherente y lo he dicho en reiteradas ocasiones, aquí lo he dicho como 3 veces. Ustedes no me van a ver compitiendo en la Secretaría General. Sí, mi equipo está analizando porque podría, por lo menos para Santiago, podría ser la comisión ejecutiva, podría ser el provincial, podría ser municipal, pero eso no está ahora en proyecto del equipo de Federico Reynoso. El proyecto de Federico Reynoso está sumergido en afianzar, en construir una estructura fuerte en el municipio y la provincia, y particularmente ya después de enero o febrero se definiría qué podría hacer, pero por ahora estamos centrados en buscar esos compañeros que se quedaron fuera, ratificar los que están, y ya para enero o febrero, Fran, para el año que viene hay tiempo para cualquier decisión que el equipo determine. No deje que le cojan adelante, porque ya que uno sepa, ya hay varias personas compitiendo por la presidencia provincial. Sí, pero el trabajo mío está en lo interno del partido, que ahorita a lo que diga el equipo no hay ningún problema, porque lo más importante es tú construir esa estructura, no es tú decir en los medios de comunicación, porque es un proceso interno. Sí, pero después que los compañeritos se han comprometido con otro compañero. No, es que ellos se están comprometiendo conmigo. O sea, yo a lo interno estoy haciendo el trabajo, ¿me entiendes? Hay que amarrar temprano, Federico. El hecho de tú decir ahora que tú aspiras a una posición no quiere decir de que tú vas adelante. Es el trabajo a lo interno del partido que tú tienes que hacerlo. Federico, ¿no debería Santiago tener una mayor participación en el comité ejecutivo, en la dirección ejecutiva del partido? ¿Cómo es? ¿No debería tener una mayor participación, Santiago? Lo que yo creo que debe distribuirse más el comité ejecutivo, porque más está centralizado en la capital, porque aquí hay 3, de Santiago hay 3. Sí, pero muy poco. Está Doña Sonia, está Víctor de Asa y está Ulises Rodríguez. Sí, yo creo que ahora Santiago se convirtió en la segunda provincia con más votantes. Claro. Yo creo que a Santiago debieran darle una cuota mucho mejor, pero también que hayan de otra provincia, Fran, pero no dirigentes que se han ido de una provincia, de la provincia para la capital, sino que vivan en la provincia y que vayan a esa reunión del comité ejecutivo, porque está muy centralizada. Está muy centralizada. Yo creo que en este proceso de ahora debe darse un poquito más de apertura y darle participación a las provincias, pero de dirigentes que vivan en la provincia y que se hayan destacado, y que hayan trabajado, y que hayan aportado a lo que es el gobierno de Luis y los gobiernos que van a venir del Partido Revolucionario. ¿Cuántos miembros tiene la comisión ejecutiva? 55. Ya. Yo creo que sí tienen que aumentarlo, sí tienen que subirlo, pero deben darle más participación a las provincias porque hay una representación y es el principal organismo que toma las decisiones del partido y prácticamente en ese organismo deben de la provincia estar representadas. Bien, gracias Federico por acompañarnos en esta mañana. Gracias a ustedes, Fran, gracias Lenin y más a Adalberto, que amigo mío personal, pero me deja 2 meses sin invitarme. Es que hay que distribuir, porque son muchos. Sí, ¿verdad? Sí, pero la semana pasada teníamos un presidente del comité municipal. El rating de ustedes hoy lunes, busquen lo que subió. Tú lo mides, Adalberto. Adalberto, tú lo mides. Se disparó. Bueno, ya cuando esté definida las aspiraciones a la senaduría. No, ya eso todavía eso es más tarde. Muy prematuro. Adalberto quiere que lo diga, sí, pero eso está muy prematuro. Gracias por acompañarnos a Federico Reynoso, director de medios de la presidencia. A ustedes gracias por la sintonía. En nombre de Lenis Tejada Betancur, Adalberto de León, en la producción general, Frank Rodríguez y todos los que somos partes de las mañanas en el 55. Agradecemos su sintonía. Mañana después de la misa aquí nos reencontramos una vez más. Feliz resto de este lunes.